Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 6. ¡Arrancamos! Vuelve una vez más mi podcast favorito. Espero que estéis preparadas porque hoy tenemos un programa cargado de información, sorpresa, leones robóticos y explosiones. Pero antes, me presento. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Esta vez el programa lo estamos grabando desde muy lejos. Concretamente nos reunimos en la estación interplanetaria La Incorriente. Aquí convivimos astronautas, exploradores y comerciantes de todo el sistema. Yo personalmente he sido enviado por Saturno, mi planeta natal, para entablar conversaciones y conseguir un acuerdo interplanetario que proteja nuestros anillos de la basura espacial. Espero conseguir un buen trato porque es un asunto de gran importancia para mi gente. Por otro lado, igual mucha gente que nos escucha no es consciente, pero Mercurio se ha especializado en importar nabos y patatas para destilarlas de forma natural, empleando la propia temperatura de su atmósfera. En el programa de hoy tenemos a un representante de este planeta, dispuesto a vender su producto a gente de todo el sistema solar. El mejor vodka de toda la galaxia. Hablo de Maciej Milanowski. Bueno, después de esta publicidad espero que me hagas una oferta, Maciej. ¿Cómo lo ves? Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo creo que no estamos solos, ¿no? En este universo. Creo que hay más que el humano. y en todos los planetas se bebe buen vodka. Júpiter, seguro que sí que lo sabéis que es el mayor planeta del sistema solar. Pero aún así, no es suficiente planeta para nuestra próxima compañera. Ha venido aquí para conocer las costumbres de otros planetas y viaja de un planeta a otro con una cámara grabando y narrando todo en su blog de aventuras, experiencias y contándonos todas las cosas que va aprendiendo. Hablo de Michelle de Sousa. ¡Hola! Michelle, ¿puedes dejar de enfocarme un momento con la cámara? Es que estamos intentando grabar un podcast, queremos hablar contigo. Gracias, muchas gracias. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama el nombre de tu blog? Igual, mira que igual depende del momento, ¿no? A cada momento estoy explorando el otro planeta, pero ahí va, conociendo. Pues espero que la entrada sobre nuestra estación internacional sea muy visitada. El siguiente astronauta aterrizado en esta estación espacial viene desde el lejano Plutón como emisario de su... vamos a dejarlo en su astro, para defender que Plutón es un planeta con todas las de la ley. Es un tema espinoso porque afecta a las subvenciones que reciben por parte de la OPU, la Organización de los Planetas Unidos. Ya hay amenazas soberanistas de romper lazos con el sistema solar si no aceptan sus términos. Daré paso ya directamente a su emisario, Guillermo de Santos. ¿Cómo avanzan las conversaciones, Guilles? ¿Tendremos Plutexit? Muchísimas gracias, Álvaro. Sí, la verdad es que lo de Plutón es muy fuerte. Yo no sé cómo nos pudieron echar del sistema solar, así que pues si nada. Pero estamos ahí luchándolo, ¿eh? Un histórico del sistema solar. Yo creo que podemos hacer el trato entre tú proteges mis anillos, yo protejo tu planeta. Me parece bonito. Por último, sentado a la mesa, bueno, es una forma de hablar porque en realidad estamos aquí todos flotando en esta cabina intentando enfocar la voz hacia el micrófono más cercano. A un científico venido del planeta rojo. Marte, la gran potencia económica del sistema solar, está aquí para investigar métodos de aprovechamiento de la gran tormenta de Júpiter, para producir batidos de vainilla y suministrar a toda la coalición de planetaria de dulces. Su nombre es Mario Alberto Gutiérrez. ¿Cómo va la investigación, Beto? Pues mira, ha sido una investigación dura. Como sabrán y han visto en las noticias, la demanda de batidos de vainilla está por las nubes. Entonces tenemos que encontrar una solución y buscamos que sea sostenible, hay que aprender de ustedes. Claro, de hecho, mi pregunta es si habrá versión light para la gente que no quiere engordar. No lo sé, primero hay que concentrarnos en obtener lo que necesitamos ahora, pero es una buena idea de negocio, la veremos.
Pues seguro que nuestros oyentes más fieles se han dado cuenta de que este programa va a ir con unos días, con un poquitín de retraso. Vamos a intentar que sea lo mínimo posible. Pero es que tenía que salir el 26 y esperemos que esté el 28, 29, bueno, cuando estéis oyendo lo sabréis. Y es que ha ocurrido muchas cosas desde que grabamos el último programa. En este tiempo, Beto ha dado un salto de charco, más que de un planeta a otro, ha pasado de América, ha vuelto a Valencia. ¿Qué tal, Beto? Bienvenido. Ya nos hemos podido ver este mes. Ya un poco complicado con las situaciones, pero siempre con cuidado, siempre siguiendo las recomendaciones, haciendo las pruebas necesarias y guardándote en casa y nada. Y no, además has venido en el mejor momento, en medio de la tormenta Filomena, en plena tercera ola, estupendo todo. Y otro motivo por el que hemos tenido que retrasar un pelín ha sido un motivo mucho más alegre, y es que Guille ha ido a ver auroras boreales. Sí. Cuéntanos eso. Buah, qué maravilla, de verdad, si podéis ir a ver aurora al menos una vez en la vida, vale la pena muchísimo. No sabes la envidia que te tengo. Y con esta breve repaso de nuestra vida, antes de empezar, quiero siempre, como siempre, os pediros que os suscribáis, le deis a me gusta y compartáis estos programas con la gente que le pueda interesar, porque así todos podemos aprender sobre energía, medio ambiente y crear una conciencia en común. Estamos creciendo poco a poco, notamos cada día un poco más el calor de la familia, de los incorrientes, y no sabéis lo feliz que nos está haciendo. Hoy, tras un especial navideño para acabar 2020, en el que repasamos la serie Colapso desde un punto de vista energético, del que estamos muy orgullosos, por cierto. Creo que hicimos un repaso bastante bueno, hablando de muchos temas que recomendamos escucharlo a cualquiera que lo tenga pendiente. Hicimos luego otro especial para iniciar 2021 con una invitada increíble como Natalie, con la que pudimos hablar de justicia climática, cómo el cambio climático vulnera los derechos humanos, y conocimos lo que es el ecofeminismo. Como veis, un programa con contenido muy interesante que no os tenéis que perder, porque son ideas muy poderosas las que hablamos ahí. Pero hoy, como decía, después de 2 especiales, queremos volver a hacer un programa, digamos, normal. Un programa en el que trataremos 3 temas diferentes que, aunque no podamos profundizar tanto como en los otros, nos dará para reflexionar, investigar luego por nuestra cuenta, y vamos a aprender muchas cosas que antes no sabíamos. Así, Machi, hoy nos vas a hablar de una planta muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Y la verdad que el tema que voy a presentar lo vais a ver que difiere bastante a los dos, ¿no? Pues sí, la planta que voy a presentar se caracteriza por las hojas enormes. De verdad parece un perchero de pie en el que alguien ha colgado unos abrigos o sombreros verdes. Os lo digo, es impresionante. La capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿no? Ahí colgada. Sí, totalmente, pero ese aspecto lo tienes solo durante unos primeros meses de crecimiento, porque muy rápido se transfiere a una columna jótica de unos 16 metros de altura. Y aunque parezca magia, es una planta real, no es nada de magia. Una transformación, parece una mariposa, ¿no? y sí, y bueno, y gracias a su rápido crecimiento en la fase de desarrollo, es capaz de producir mucho más oxígeno que cualquier otro representante de las plantas caducifolias. Y precisamente es por esa propiedad por la que debe su nombre comercial, es decir, Oxytree, el árbol de oxígeno. Vale, pero el nombre oficial... Tiene otro nombre, ¿verdad? Exactamente, sí. El nombre oficial es Paulownia clone in vitro 112. Y como su nombre indica, no necesariamente fue creada por la naturaleza. No en realidad es un cruce entre otras 2 especies de Paulownia, de las cuales en naturaleza hay más o menos, bueno, hay 7 entre 16 tipos diferentes, lo que depende de clasificación taxonómica. Y a pesar de que el Oxytree se cultivó en un laboratorio, no es un GMO, no es un organismo modificado genéticamente, sino, vale. sino un cruce natural, como he dicho
de las dos Paulonias. Sí, esto se hace mucho. El maíz, por ejemplo, no es maíz natural que comemos. Era, Sí, lo por modificas ejemplo. para que se adapte mejor a las condiciones locales. Entonces, esto es un cruce de dos Paulonias, Fortunei y Elongata. Y bueno, generalmente la especie Paulonia es nativo de Asia. Por ejemplo, en China las paulonias han sido cultivadas por al menos 2000 años. Y eso se debe principalmente por su madera de muy buena calidad. Bueno, paulonias son los árboles que tienen la tasa de crecimiento más alta de todos los árboles. No digo plantas porque hay, por ejemplo, el bambú, que puede crecer hasta 2 metros al día, ¿no? Es una barbaridad. Qué Pero, velocidad. sí, pero bueno, pero ese híbrido en concreto se obtuvo en el año 2003 en España, en el laboratorio de la empresa biotecnológica In Vitro SL. Y en dos palabras, como he dicho ya, es un árbol que crece muy rápido. eh, También no es nada exigente con respecto a las condiciones climáticas. Y conviene comentar que fue reconocido como el árbol más valioso entre todas las variedades de Paulonia por la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿No? Que a mí lo que me causa curiosidad es que tenga nombre comercial. ¿Eso luego cómo lo pueden No sé, controlar? es que, no sé, por ejemplo, en Polonia, ya os voy a contar cómo conocí a esa planta, pero en Polonia lleva nombre Oxytree. Es que, no sé, quizás Paulonia es... Si le quitas las semillas y las plantas en tu jardín, estás cometiendo delito de derechos de autor. Ya voy a decir más sobre las características porque las semillas son estériles, entonces no se puede, no es tan fácil. Ese es el truco. Ahí está el negocio. Sí, Claro. exactamente. Pero eso también es una buena característica y lo voy a comentar ya. Bien, pero ya que sabemos de qué trata esta pieza, os contaré en dos palabras cómo conocí a Oxytree, y esto tuvo lugar en Poznań, en mi ciudad materna, en el Centro de Comercio Internacional de Poznań, donde se presentan innovaciones tecnológicas, tienen lugar eventos culturales o de negocio y cosillas así. Y bueno, fue ahí donde se presentó Oxytree en uno de los, no sé, puestos o uno de los stands, y se podía ver un tronco de árbol cortado que ponía, bueno, había un texto encima que el árbol tenía 6 años, pero a la vez tenía 40 centímetros de diámetro, y eso fue bastante impresionante. Entonces sí, bueno, y también aparte de que nunca había visto una plantación o cultivo en vivo de Oxytree, pues hace poco vi una plántula de Paulonia tomentosa, es una de las especies de Paulonia, y bueno, lo podría verificar por una aplicación Google Lens, que básicamente sacas una foto y te dice lo que representa la foto, ¿no? Te dice el nombre de la cosa que está en la foto, muy útil. Y bueno, y esa plántula no podía tener más que 3 meses, pero el tamaño de la hoja era como 3 veces o 4 veces más grande que mi mano, ¿no? Un poquito como se ve. De ancho, Wow. el Sí, diámetro. sí, de diámetro. Planta, ¿no? Dices lo verde, Sí, la hoja. la hoja. Vale. ¿Durante cuánto tiempo está con hoja y en cuánto tiempo se transforma a un tronco? Ah, pues con Oxytree, eso todo depende de la especie concreta, pero con Oxytree la tala tiene lugar después de 6 años, y lo bueno es que es como un árbol fénix, ¿no? Se puede crecer de nuevo unas 4 veces. Entonces está bastante guay. Y la verdad que después de estos 6 años, si lo cortas, te va a recrecer
más fuerte y más rápido. O sea, es Luego, inmortal. sí, el siguiente ciclo Qué bien. dura 4 años y así se puede hacer. Pero 4 han o perdido una 5 oportunidad de veces. negocio. En vez de llamarle Oxytree, tenían que llamarlo planta Deadpool. Cortas por la mitad y tienes 2. Vale, pues ahora vamos a echar un vistazo a algunas de las características de Oxytree. No, ya he dicho algo, pero bueno, ¿cómo se ve el árbol? Pues como he comentado antes, no tiene hoja enorme y no sé, Beto, dime, ¿cuánto de diámetro tiene un sombrero? Porque Si le Me preguntas a un encanta que se lo mexicano te va a decir... Sí, no muy sé, grande, no sé si, mi no sé si sombrero puedo compararlo así, es pero una cosa enorme. pues, Tal pues cual. las hojas de Oxytree fácilmente, sí, las hojas de Oxytree fácilmente sobrepasan los 30 centímetros, pueden llegar a un medio metro fácilmente y bueno, ya que hablamos de cómo se desarrolla el árbol, es lo que he dicho, que hay varios ciclos, el árbol puede crecer de nuevo y bueno, pero el crecimiento, el aumento de altura anual es aproximadamente de 3 metros. 3 metros por año. Sí, la altura máxima es de 16 y bueno, y luego se lo corta, crece de nuevo, es una maravilla. Pero bueno, para compararlo, puedo dar un ejemplo de pino, que es una especie más utilizada en Polonia, sobre todo en la industria de mueble, ¿no? Para madera. Y ese árbol alcanza la edad de tala después de unos 80 hasta 100 años, ¿no? Entonces, y te da el mismo volumen de madera. Claro, además es mucho... Estamos hablando de mucho carbono recogido en muy poco tiempo. Sí, exactamente, sí. Es eso, que por ese desarrollo tan rápido absorbe grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Por lo tanto también de dióxido de carbono, por lo tanto también produce mucho oxígeno, ¿no? Y como la empresa reclama en su página web, produce hasta 10 veces más O2 que cualquier otro árbol de hoja caduca. Sí, porque hay una cosa que lo pensé hace no tanto, a lo mejor hace un par de años, que siempre da la sensación de que las plantas crecen por las raíces, pero es mentira, las plantas crecen por las hojas. Porque Sí, si sí. crecieran por las raíces se quedarían sin suelo. O sea, realmente si tú piensas, el suelo no decrece por mucho por muy grande que se haga la planta. Lo que pasa es que Sí. está cogiendo lo que le forma el tronco, lo coge del aire y es el carbono del que estamos hablando. Por eso las plantas, y los bosques y las selvas son tan importantes en la lucha contra el cambio climático porque son las que se consumen el dióxido de carbono. Sí, exactamente. Machi, y todo esto, no sé si nos lo vas a comentar más adelante, pero parece un árbol milagroso por las características que has enunciado, pero ¿tiene alguna pega, algún problema? Pues sí, y como podéis imaginar es el coste de la plántura. Porque es eso, que el árbol da semillas estériles, entonces no tiene capacidad de reproducirse. Por lo tanto, pues es bueno porque por un lado no es una especie expansiva y sí, sí, no es una especie Invasora, expansiva. ¿no? Sí. Sí, expansiva o invasiva. Y la única manera para propagarla es utilizando un método en laboratorio químico, ¿no? Un método que se llama in vitro. No sé, si queréis, adelante puedo explicar un poquito de este método. Pero Sí, no es bastante fácil, ¿no? Bueno, es bastante sofisticado, pero a la vez fácil. Es como... Bueno, la propagación de plantas in vitro se basa en capacidad regenerativa de todas las células vegetales que tengan un núcleo intacto.
Entonces, sí, esa propiedad permite recrear un organismo vegetal a partir de las secciones de hojas o de brotes, raíces, en algunos casos también de las células individuales. Y sí, ese método es bastante común. Actualmente la propagación de plantas in vitro se utiliza para muchas de las plantas ornamentales, pero también a las frutas. Por ejemplo, fresas o arándanos se propaga utilizando este método. Sí, entonces, resumiendo un poco, no es una planta invasora. ¿Pero por qué es tan importante? Eso es porque con paulonias originales, digamos, en general, si hay una paulonia que no crece en laboratorio, pues tiene semillas y es muy, muy invasora y por eso se propaga rápidamente, influye a los ecosistemas y también a las especies locales. Estoy pensando en Galicia con el caso de los eucaliptos, que les han invadido todos los bosques, porque también es un caso parecido, pero es que en este caso no son infértiles, que producen madera muy rápido y entonces lo están usando para obtener mucha madera de eucalipto, pero los bosques están completamente invadidos por esa planta, que además mata al resto del bosque y arde muy fácil, por eso también han crecido los incendios en esa zona. ¿Y qué precio tienen entonces, Machi? Que dices que es una pega. Sí, exacto. Pues vale, echaremos un vistazo al aspecto económico, ¿no? Pues en realidad nadie plantaría un árbol que cuesta... Bueno, ¿qué pensáis? ¿Cuánto puede costar una plántula así? Uy, ni idea. ¿Una 30 planta pequeña? euros. 50 euros. Yo iba a No. decir, lejos. 15 euros. Casi. Bueno, unos 10 euros. Ah. Pues parece mucho, ¿no? Pero... si crece 6 veces. En verdad. Bueno, y después si quieres vender la madera también, lo salen en lucro, ¿no? Sí, en realidad es difícil compararlo con otras plantas porque a menudo se compra semillas en bolsas de un peso diferente, ¿no? Por ejemplo, con ese caso de pino, que ya hemos comentado, una bolsa de 50 gramos cuesta unos 3 euros. Pero obviamente nadie compra bolsilla de 50 gramos, ¿no? Entonces más volumen, menos peso. Más volumen, Menos coste, ¿no? más Kilo. barato. Sí. Claro. Pero entonces, ¿cuántos kilos puede producir una plántula? ¿Cuántos kilos de madera? Sí, Sí. en su vida adulta. Una estimación que está en su página web es que de un árbol tienes un medio metro cúbico. Entonces, bueno, Son 500 kilos, ¿no? sí. No, Bueno, dependerá no de sé si la densidad de la madera. depende de la densidad. Ah, claro, Pero- no sé. Estaba pensando en agua yo. Pero ya vamos a entrar más en detalle, ¿no? Sobre el aspecto económico. Vale, entonces es eso, que nadie compraría una plántula tan cara solo por la capacidad de producir oxígeno. Por ejemplo, en Europa, América del Sur, ese cultivo está teniendo un verdadero boom, sobre todo para la producción de muebles, contrachapados y también biomasa. Entonces, estos tres son los usos más populares de este árbol. Bueno, los que llevan más beneficios económicos. Machi, te quería preguntar también, por ejemplo, ¿este árbol podría crecer en zonas menos lluviosas o más áridas? Por ejemplo, si tiene las hojas tan grandes y crece tan rápido para parques y zonas verdes en sitios como
como Sevilla, ¿no? Que no crecen grandes árboles ni tenemos los bosques de allí de Polonia, podría ser una solución. El árbol se adapta, por lo menos ese árbol, el Oxytree, se adapta a muchas condiciones climatológicas y no es muy exigente frente a la nutrición. Sí, entonces le va bien en la mayoría de los suelos. Prefiere bien drenado y húmedo, pero sí, y la acidez requerida, es decir, pH, está entre 5 y 9, entonces un rango bastante amplio. Y también es resistente a temperaturas de menos 25 a 45 grados Celsius. El requerimiento de agua es de 750, entonces no es mucho, pero en general prefiere zonas cálidas y bueno, le gusta agua, la verdad. Es que no soy biólogo. No, pero es que mira, no creo que es una buena opción para plantarlo en una ciudad, porque, bueno, por lo menos no con Oxytree, porque si una plántula vale 10 euros, no sé, es un ridículo si puedes comprar unas semillas, ¿no? Por, no sé, unos céntimos. Sí. Y te tarda más, pero no Sí, sé. económicamente no, si no lo vas a usar para madera y tal, no sale tan... Sí, si no lo usas para madera Claro, o para porque aquí biomasa, lo que no hay estamos sentido. hablando es que el punto o sea, el punto de aprovechamiento para esta planta es hacer madera para quemarla, ¿no? Para como una biomasa. Sí, Ya, o para hacer ya, O para muebles. muebles, estoy exacto. pensando en que, Ujú, ujú. pero vamos que si te cuesta 10 euros, pero aún así tiene un sistema de captación de CO2 importante, puede ser una inversión que se haga para contrarrestarlo, ¿no? No sé, me viene a la mente eso, no sé si el orden Sí, de magnitud que tenga de absorción sea muy bajo, pero sí, pero eso es, es una ventaja adicional, la verdad. Más creo. Se llama Oxytree, pero Es más comercial, ¿no? Que... en real es negocio. Si tienes un trozo de tierra. Y Machi, una cuestión que lo dice que la economía, cuanto más lo compra, más barato sale, ¿no? Entonces se acostumbra un poco de monocultura, ¿no? De una solo, ponerle, por ejemplo, una persona cualquiera lo quiera comprar, ¿sabe? A construir en su jardín, como en pequeña escala. Ujú. Pero me parece que se acostumbra más a utilizar en gran escala, como en monocultura mismo, ¿no? Sí, ¿O sí. no? Pues sí, es como cultivo, ¿no? Lo puedes comparar con maíz o, no sé, patatas, porque al final lo vendes, no es una medida para salvar el mundo, Hmm. digamos. Yo, en mi Sí, opinión, Bueno, porque en realidad es un reemplazo para el gas natural y la electricidad que se usa en la calefacción. sí, esto sí, esto sí. Entonces, en ese sentido, es biomasa. Al fin y al cabo, cuanto más barata la produzcamos, más rentable será. estaría Sí, interesante sí. saber cuánto cuesta la unidad térmica, o sea, cuánto te va a costar en En relación a esos kilovatios 10 hora. euros y cuánta madera te da, los kilovatios hora caloríficos que te dé. Sería un buen estudio. Vale, entonces, ¿qué hacer con la madera? Pues en la industria, esa especie de madera es conocida como madera de aluminio, porque es un 30% más ligera que cualquier otra especie de madera dura comparable. Y bueno, la madera no se deforma, no se encoge, generalmente es muy resistente y por sus características es especialmente adecuada para la construcción de barcos, pallets, muebles contrachapados y paneles prefabricados. Y bueno, otro uso de madera que proviene de este árbol es obviamente cultivo de la biomasa, ¿no? Lo que ya hemos dicho antes.
Y de acuerdo con el informe de Universidad Castilla-La Mancha, en caso de biomasa se puede cortar el árbol en su segundo o tercer año. Entonces se reduce el doble el tiempo de cultivo, pero bueno, no encontré un cálculo de beneficios económicos de la biomasa, porque se supone que si el ciclo es más corto, pues no sé, es difícil de estimarlo. Y en cuanto del poder calorífico, pues como biomasa, Oxytree tiene un poder calorífico de casi 20 megajulios por kilogramo, y en comparación con el bambú en forma de carbón tiene 17. Entonces es bastante parecido. Parecido al bambú, pero el bambú también crece muy rápido, ¿no? Sí. Como hemos dicho, 2 metros al día, todo depende de la especie concreta, porque en total hay más que 1000 especies. ¿Y qué ventaja aporta el Oxytree frente al bambú? Porque la gente que... Pues otros usos, ¿sabes? Es que... El bambú necesita mucho de agua, eso lo sé. Por eso Sí, están cerca de el clima ríos en y tal. No podemos exactamente. usar bambú para los mismos tipos de muebles. Bueno, claro, para hacer muebles Para la no te vale. construcción, quizá. O barcos. Y sí, el Oxytree se adapta al clima del norte de Europa, por ejemplo. Bambú no... Bueno, sí, supongo que en España lo tenéis, ¿no? En bambú sí hay un poco. Pero no mucho, sé sí si que- es ese tropical de 30 No, metros. tan grandes no, hay más caña de bambú. Creo que hay, pero no estoy muy seguro tampoco. Bueno, chicos, si os parece, vamos resumiendo un Claro. poco, ¿no? Pues Oxytree es un árbol creado como resultado de cruce de 2 especies de Paulonia. La característica más importante es su rápido crecimiento, ¿no? Crece hasta 16 metros en unos 6 años. Tiene diámetro de 30 centímetros, ¿no? Del tronco. Y bueno, de un árbol de Oxytree podemos obtener medio metro cúbico de madera. Y también lo que le hace único a Oxytree es su capacidad para regenerarse, ¿no? Volver a crecer de nuevo como el fénix. Y como resultado se puede cortar al menos cuatro veces, ¿no? Sin tener que replantar. Pero como como cada cosa en el mundo tiene algunas desventajas, y en su caso el drawback más grande es el precio, que sí, que es bastante elevado, ¿no? 10 euros por la planta. Vale. Pues nada. Pues muchas gracias, Machi. La verdad es que me ha apetecido tener un Oxytree en mi casa. Además, bueno, puedo tener, como lo que se corta cada 2-3 años, puedo tener 3 y corto uno cada año. Así para la chimenea. Sí, está muy guay el árbol, sí. Por eso lo decidí presentar. Michelle. No, solo una cosa, no sé, qué me pasa por la cabeza, es por los ecológicos, ¿no? Que lo piensa un poco en la biodiversidad, que si el precio fuese un poco más barato, no lo sé, que mucha gente iría, que la planta no es invasora, pero si podría proliferar simplemente por la cuestión humana, ¿no? Del desflorestar y lo que hace normalmente, como lo planta el eucalipto, pero lo hace con esa planta, ¿sabe? Y bueno, y ponerle que el suelo es fértil, lo podría estar cultivando una agrofloresta o cultivo de comida, y ponerle que muchos comerciantes o empresas grandes lo pondría en un mercado más competitivo al futuro, lo pienso, que sería una amenaza, Esto ¿no? es como cualquier nueva herramienta. Hay que saber usarla. Claro, Está pasando ahora también con una cosa que todos estamos de acuerdo que nos gusta, son las placas fotovoltaicas, pero a la vez ahora están haciendo mega instalaciones solares que ocupan el tamaño de ciudades. Eso también está quitando terreno agrícola. Todo hay que saber usarlo, hay que usarlo donde toca.
Sí, total, es eso, es que era una gran idea y depende de cómo lo usa, está bien. Que quizá, Sí, quizá, es que quizá no exista solo una gran idea que sea la panacea, sino una cosa que venga y nos salve. Como saber encontrar muchas buenas ideas y encontrar el punto óptimo para combinarlos, Claro. tener el mejor resultado. Sí, de hecho, cuando dependemos de una sola idea, de algo buenísimo, como fue con el petróleo, al final tenemos problemas graves, vaya. ¿Problemas? Hay que tener No sé de alternativas, qué ¿no? problemas hablas, Guille. Gracias, Machi. Sí, está muy interesante. Muchas gracias, Machi. Ya te digo, me voy a mirar, por 10 gracias a euros vos. igual vale hasta la pena. Igual me la compro, yo para mi casa. Espero que se puede comprar solo una. No sé. Quizás hay que comprar Quizás no sé, sí, estaría 500. bien, ¿no? Son Tenerla cinco. una en Para casa. chimenear, ¿sabes el gustito que da ahora con el frío que estamos pasando? De hecho, Y además de tener más oxígeno en tu casa, en el aire, ¿no? Plantando una planta de esa. sí, Sí, pero cuidado porque si quieres que crezca tanto, pues tienes que darle un poco de suelo, ¿no? claro, y mucha Tiene agua. una raíz de 9 metros. Sí, y Sí. bastante agua. Mucho amor. Pues, Mucho amor, claro. pues mucho amor nos ha hecho falta también este principio de 2021, con el que nos ha subido el precio de la luz, ha venido la ola de frío. Vamos, estoy hablando menos en el caso de España, ha subido casi un 30% el precio y ha habido mucha gente que ha estado debatiendo las causas. Yo mismo he estado investigando a ver cómo se fija el precio de la luz, cómo se hace en otros países. Y esto puede que algún día se convierta en un especial de una energía nada corriente, pero mientras tanto hay gente que ya ha propuesto algunas soluciones y una de ellas era cambiarse de comercializadora a una que ofreciera energía renovable, salirte del sistema. Justo de esto hoy es lo que van a hablarnos Guille, ¿verdad? Exactamente. Pues sí, en los últimos tiempos se ha visto cada vez más la necesidad de un cambio en el modelo energético español, en el modelo eléctrico en especial. Y las comercializadoras verdes están siendo una solución que a mucha gente le está gustando, aunque también tiene su lado un poquito más de controversia. Pero bueno, Ya llegaremos a para eso. hablar un poquito exactamente. Empezamos por lo bueno. Será la parte más interesante. Lo estáis deseando, ¿eh? Es que, bueno, voy a decirle a los oyentes, es que llevamos desde ayer, anoche, a las 2 de la noche, de repente nos surgió bueno, Michelle, que para ella era de día, nos envió una duda y bueno, no nos pudimos ir a dormir prácticamente. Tuvimos que entrar al debate. Así que, Lo pensaba que estamos todos durmiendo, que hasta ahora ya. bueno, la repetimos ahora, no pasa nada. Pero será un poco más adelante. Primero, Guille, explícanos qué son las comercializadoras de energía renovable. Muy bien, pues las comercializadoras de energía renovable básicamente las contratan aquellas personas que quieren asegurarse que la energía que están consumiendo en sus casas viene de fuentes renovables, es decir, de fotovoltaica, eólica, etcétera. Y bueno, para entender un poco el funcionamiento de estas comercializadoras y si realmente están siendo útiles o qué sentido tienen, creo que debería hacer un poco una introducción de cómo funciona el mercado eléctrico, en este caso el español. Y si queréis hacer una intervención explicando un poquito qué diferencia hay con vuestro mercado, también sería maravilloso. Porque el mercado No, con el español mío es igual, ¿eh? un Con poco el mío es especial. igual, Guille, el tuyo. Sí, anda. Entonces uno menos. Ay. Vale, pues bueno, como sabemos, la energía eléctrica actualmente no hay un sistema de almacenamiento de energía eléctrica tan grande como para poder producir energía para nuestro país entero y guardarla ahí para cuando queramos. Así que día a día se va haciendo una simulación de cuál va a ser la curva de demanda de electricidad de España. Y según esta curva de demanda, pues diferentes generadoras de energía de todo tipo, desde nuclear, carbón, eólica, solar, lo que sea, se van sumando para llegar a esa demanda. Las primeras que entran en el mercado eléctrico son las renovables porque son las que menor precio tienen, menor coste de producción. Y cuando
con más necesidad y se meten las que mayor coste tienen, que suelen ser las convencionales. Porque por el uso Preferente la nuclear, ¿no? Por seguridad también. Sí, como base. La nuclear, como tienen muy poca capacidad de gestión, entran a precio cero. Entonces son las primeras que entran, porque es la energía de base, y luego se va rellenando el pico con el resto. Sí. Vale, pues perfecto. Luego se va rellenando, exacto, las renovables tienen prioridad y luego van sumándose. ¿Y cuál es el precio de la electricidad al final? Pues el precio de coste de electricidad de la última central de generación que se une al carro, que es la más cara. Bien, dicho esto, podemos diferenciar dentro del mercado español 3 fases desde que la electricidad se produce hasta que llega a tu casa. Está la fase de generación, hay unas empresas que se encargan de ello, de transporte, distribución, otro tipo de empresas junto con la red eléctrica de España que está en el transporte controlando, y las comercializadoras, que son con las que tú contratas tu tarifa y son las que con las que tienes la potencia contratada, las que te cobran, etc. ¿Qué ocurre? Que en España existe un oligopolio. Es decir, hay 5 grandes empresas que controlan todas las fases de tanto la generación, la distribución y la comercialización. Estas empresas que todos conocemos son Iberdrola, Endesa, principalmente estas dos, y luego están EDP, Gas Natural Fenosa, que ahora es Naturgy, y Viesgo, que se encuentran un poco más en el norte de España. Y bueno, ¿qué ocurrió en el 97? Que se abrió el mercado y pudieron comenzar a existir otro tipo de comercializadoras que no formaran parte de estas empresas. Actualmente hay un mercado regulado en el que solo participan estas grandes empresas y sería el precio voluntario pequeño consumidor, el PVPC, donde encontramos un precio que regula el Estado, pero es variable dependiendo de la curva de demanda y de oferta, y en la que encontramos también el bono social. Eso es muy importante. Ahora mismo el bono social que da el Estado a gente con problemas para pagar la electricidad o mayor dificultad, como pueden ser personas ancianas, en desempleo o con familia numerosa, tiene que pertenecer a este mercado regulado. Y luego está el mercado libre, en el que los precios se ve que suelen ser superior, y donde se encuentran todo tipo de comercializadoras y todo aquel que quiera participar en el mercado eléctrico. Bueno, no tiene por qué ser superior per se. En teoría compiten, entonces te hacen ofertas con tarifas planas, por ejemplo, o tarifas nocturnas con precios muy baratos que luego pues por el día te lo compensan, ¿no? Con precios más caros. Lo que pasa es que a la práctica nunca sale rentable, sale más barato que el PVPC, que decías, el precio voluntario pequeño consumidor. ¿Y que estas 5 empresas son empresas públicas o en parte públicas o privadas? Son empresas privadas. Sí, era público hasta el año 97, que es cuando se liberaliza y lo que se hace es privatizar todo el mercado. Y son las 5 empresas, por cierto, son las que formaban UNESA. Pasa que han cambiado el nombre y ahora no me acuerdo cuál es el nuevo nombre. Pero bueno, históricamente siempre hasta 2010 y mucho se ha llamado UNESA. Y estaba buscando un dato mientras hablabas, y es que has dicho que controlan tanto la generación como la distribución como la comercialización de la energía. Y es que en 2014 sí, el 72% de la generación era una de estas 5 empresas, el 98% de la distribución y el 80% de la comercialización pasaba por estas empresas. Quiero decir, lo de la liberalización y el hecho de que creo que hay cientos de empresas comercializadoras, no tiene un efecto real. Es un pequeño porcentaje en la vida real. Exactamente. Sí, está habiendo un oligopolio total. Y el hecho de que diferentes empresas tienen que ser las que generen, distribuyan y comercialicen, al final lo que ha hecho es que Endesa, por ejemplo,
tiene empresa de Endesa generadora, Endesa distribuidora y Endesa comercializadora, que al final sigue siendo la misma empresa, pero legalmente dividida en tres. Así que no ha tenido, como tú dices, un gran impacto. Y bueno, lo bueno es que en el mercado libre nos encontramos un mercado en el que aparece una demanda de renovable por parte de la población que se ve reflejado en la aparición de comercializadoras verdes. Bien, una comercializadora verde, ¿qué es lo que hace? Tú contratas un paquete de energía y esta comercializadora te asegura que el 100% de esa energía será producida por una planta de generación renovable. ¿Cómo hace eso? A través de los certificados verdes. Ahora mismo, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia le otorga de forma gratuita a todas aquellas plantas de generación renovable la garantía de origen por megavatio hora producido. Y luego esas generadoras venden esos certificados de que esa energía está siendo producida por solar, eólica, etcétera, a este tipo de comercializadoras para asegurarte de que la energía que tú estás consumiendo viene de un origen renovable. Claro, aquí hay que hacer el matiz Lógicamente, que fue donde empezó el debate anoche. Que la energía en sí que llega a tu casa no sabes de dónde viene. Existe lo que se llama el pool eléctrico, la piscina en inglés. Ahí todas las centrales de generación, ya sean nucleares, de gas, solares o hidráulicas, tiran sus electrones, por decirlo de una manera metafórica, ¿no? Porque no los tiran, pero se juntan todos en la red y no sabes luego el electrón que llega a tu casa si es renovable o no es renovable, es un electrón. Entonces el electrón es la electricidad, quiero decir. Entonces, lo que yo cuando he hablado de esto, lo que suelo decir es que tú la electricidad que estás consumiendo no sabes si es o no renovable per se, pero el matiz es que lo que tú estás pagando te garantizan que es renovable. Exactamente. Sí. Sí, eso es lo que vimos ayer, ¿no? Para asegurarte de verdad que tú estás consumiendo esos electrones renovables, tendría que haber un cable de la planta de solar a tu casa, ¿sabes? Y eso es imposible, porque todo va a ese agujero negro que es la red eléctrica, de donde todos tomamos la electricidad. Claro, la única manera Pero realmente, exacto. ahora que dices lo del cable, si tú instalas autoconsumo en tu casa, de esa manera te estás asegurando un 100% que la energía que consumes es de origen renovable porque la estás produciendo en tu tejado o donde hayas instalado. Sí. Y eso Pero solo bueno, si lo eso es logras lo que... satisfacer completamente, porque si en algún momento te falta y tiras de la red, otra vez viene. Sí, pero que es la única manera de saber de dónde viene ese electrón es teniendo el cable gordo, enchufado. Claro. Exacto. Pero, a ver, pero pensando que la comercializadora lo tiene que tener que sea una pequeña escala de renovables, ¿no? Y que cuanto más empresas lo garanten y solo tenga el certificado de garantía, quizá más comercializadora lo va a tener más campos, más plantas de renovables. Así expandía un poco más pensando en ese sentido, ¿no? Si tiene más consumidores, lo va a necesitar una demanda mayor. Sí, claro, esa es la idea. Cuanto más gente empieza a decir, mira, yo solo quiero renovables, más se producirá de renovables. Y claro, al final, si el electrón que tú has pagado va y lo consume otra familia, da igual, porque tú al final lo que estás pagando es que se produzca la misma cantidad que tú vas a consumir. Sí, esa Claro. opción me parece muy guay. Por ejemplo, en Chequia también vi una publicidad en la televisión que puedes seleccionar tu comercializador. Puedes decidir que si viene de energía verde o no. En Polonia no tenemos opción así. De hecho, hay 5 comercializadoras, un poquito como en España.
pero sobre todo son más que 50% son públicas y además son, pues cada región tiene su propia, entonces ni puedes seleccionar una de ellas, solo tienes esa que está en tu región. Claro, claro, aquí también tampoco no tiene como elegir, o sea, tampoco incentiva qué sé yo, por más que sean las grandes empresas y que no combatemos la oligarquía, pero de una forma lo puede elegir, ¿sabe? Que sea un porcentaje de la renovable, no 100% como lo engaño, pero que sea un porcentaje que lo va creciendo con el mercado, ¿no? Que el mercado lo movimenta de esa forma. Igual Mache lo dice, aquí no, en Brasil tampoco lo tenemos esa opción así. No sé, Sí, pero creo lo que hay que bueno, mirar los dos lados, ¿no? pero lo bueno en Brasil es que 80%, 90% de electricidad viene de fuentes renovables, ¿no? Claro, no tanto. Bueno, ponerle que de 60 a 70 depende de la época. Tenemos la hidroeléctrica que nos gana bastante, pero también es un otro tema que podemos hablar en un podcast, que tampoco es tan renovable así, Sí, porque porque hay muchos en Polonia impactos. es 80% de carbón. Claro, claro. Me mola eso. Y bueno, Hombre, si tienes que elegir comercializadoras, entre no. 80 de carbono, 80 de hidráulica, yo tengo la elección rápida hecha. Eh, Sí, pero, me mudo a pero España. aquí Sí, a Brasil. sí, Michelle. Una otra cosa que lo he leído, que las comercializadoras también lo pueden vender para fuera de España. Las comercializadoras verdes, Sí, que está bien también, ¿no? Que está eso bien. también no deja de Pues ser un te quería hacer incentivo, dos matices a qué sé eso. yo, no sé. Que uno es, bueno, que aquí tampoco podemos elegir la compañía distribuidora. Me has recordado ahora que has dicho lo de depende de tu zona. Pues aquí es igual. Aquí, por ejemplo, si Iberdrola distribución, no sé si en Sevilla están bien. Es Endesa en Endesa. Andalucía. No podemos elegir eso. Lo que se elige es la comercialización. Y sobre lo de que se puede exportar está muy bien, pero bueno, luego estoy haciendo un poco de spoiler a lo de Beto, pero hay como un temor desde algunas personas pensantes en España a que vayamos a producir en España la electricidad que van a consumir en Francia, en Alemania y todo con el sol que tenemos, que exploten nuestros recursos aquí, porque se están instalando mucho más de lo que se consume de solar. Pero eso podemos hablar también en otro tema. Estamos dejando mucho melón abierto. Por favor, Guille, continúa. Bien, pues sí, aquí tenemos las comercializadoras verdes, con todos los matices que hemos comentado ya, y existen un par de temas un poquito más controvertidos, como puede ser la validez de estos certificados verdes, que en muchos casos es bastante dudosa. Sí, de hecho, Bueno, habría que investigar un parece. poquito más. Tenemos que investigarlo un poco. Tal vez para una segunda parte de este episodio, porque esto fue justo el motivo de que nos encendiéramos anoche. Porque parece que esas garantías de origen, los GDOs, se conceden a todas las empresas prácticamente. Como todas producen algo de renovables. Sí, habría que investigarlo un Porque poquito yo más, la pensaba verdad. hasta hoy estaba convencido de que eso se repartía en función de cuánta energía renovable producías. Yo también. Entonces, Pero bueno, sí, bueno, yo lo dejaba un poquito en el claro, aire. ese tema es para investigar, para dejarlo en el aire. Yo quería matizar que aunque la electricidad que te vendan estas pequeñas comercializadoras sea la misma que una comercializadora grande, normalmente estas pequeñas comercializadoras, muchas de ellas, no sé si vas a hablar de Soma Energía o... Claro, es una cooperativa, es sin ánimo de lucro. Entonces, lo que están haciendo es, con ese dinero, reinvertirlo para construir plantas de producción renovable. Y esto, quiero decir que no es solamente el certificado de energía renovable es lo importante, sino el hecho de cambiar de modelo de negocio en el sector de la energía. Dejar
atrás el oligopolio de las 5 grandes empresas, los fósiles inamovibles, y pasar a un nuevo modelo más dinámico e innovador a nivel social. Y también, bueno, por donde iba Álvaro comentando es la maravilla de esto está no en las comercializadoras como puede ser o la luz o otras, sino en las cooperativas como Soma Energía. Porque ahí está lo que acaba de comentar Álvaro, de que estas comercializadoras sí tienen planes de todos los beneficios que van sacando, como es sin ánimo de lucro. Bueno, en este caso, en el caso de Soma Energía, se va retribuyendo a financiar proyectos de generación de energía fotovoltaica. Y bueno, voy a leer un poco las bases de estas cooperativas que se iniciaron en los países de Dinamarca, Alemania y Reino Unido cuando la electricidad no llegaba a los puntos más alejados. Las comunidades empezaron a crear cooperativas para abastecerse de electricidad. Bueno, eso y en los 10 es últimos cierto años... que eso fue como la mayor... ¿Verdad? Es que estoy interrumpiendo mucho, pero porque he leído mucho de esto el último año, porque a causa de mi trabajo. Entonces, aunque es verdad lo que has dicho, el Reino Unido, Dinamarca y Alemania fue donde en los años 70-80 hubo la gran explosión, hay que ponerse un poco la medallita también que en España a principios del siglo XX se fundaron muchas cooperativas energéticas, algunas de ellas siguen en activo, una de ellas aquí, la del Chinet, que para precisamente lo que has dicho, como no había suministro eléctrico en muchos sitios, para abastecerse ellos mismos. Pues sí, eso es la gente buscando soluciones que el Estado o las grandes empresas no le dan. O sea, algo realmente importante. Y bueno, algunas de las bases de estas empresas son que la afiliación es abierta a todo el mundo, que son sistemas democráticos, con lo que en cuanto tú eres socio tienes un voto al igual que todo el mundo, que se basa mucho en el trabajo voluntario, en la participación económica de los socios, que también prácticamente la mayoría de cooperativas energéticas tienen una formación y una concienciación a la comunidad en la que trabajan, con lo que ya estás logrando un cambio en la mentalidad de la gente, ¿no? Que es lo que se necesita también para un nuevo modelo. Y también está la cooperación entre las cooperativas, porque en las cooperativas trabajan voluntarios de muy diferentes campos y entre ellas se pueden ayudar en la formación, en la iniciación de nuevos proyectos, en el trabajo como tal. Y eso es súper importante, la verdad. Oye, ahora no me sale el nombre de esta cooperativa, pero dentro de estas ideas también está el que, como no quieren, su fin no es ser una gran empresa ni convertirse en una de las grandes, en lugar de eso ayudan a fundar otras cooperativas en otros lados. Y entonces con esto van creando una red de sinergias. Y si hay una cooperativa, digamos en Madrid, pues se abre ahora una cooperativa con ayuda de ellos en Valencia, y ahora en Valencia la abren en Barcelona, y precisamente consiguiendo estos principios de las cooperativas, pues van creando pequeños núcleos que al final de cuentas lo que hacen es ayudar a la zona y no volverse una gran empresa. Sí, de hecho el objetivo es que haya una red de cooperativas en lugar de grandes empresas. Exacto, el gran objetivo es que la gente tenga energía verde y a un precio que pueda pagar todo el mundo y que suministre y que supla las necesidades de la comunidad. Y cuando lo hace sin buscar el beneficio, pues... Claro, hay que destacar que el hecho de que se hagan cooperativas así de forma distribuida en muchas ciudades y que estas cooperativas tengan ahora, de hecho, tienen la posibilidad de producir su propia energía, facilita, o sea, acerca los puntos de generación a los puntos de consumo. Es decir, en lugar de estar consumiendo energía que se está produciendo a kilómetros de distancia de mi casa, a cientos de kilómetros incluso, estoy consumiendo algo que se produce en el tejado del edificio de al lado o en las afueras de mi ciudad, porque han estado en un huerto solar. Entonces, lo que hace es reducir las pérdidas de transporte del sistema eléctrico, abarata el coste, abarata las emisiones de CO2
Y es otro punto a favor que hay que darle al hecho de tener un sistema distribuido en lugar de centralizado en pocas empresas. Pues sí. Y nada, yo creo que con estas conclusiones podemos ir acabando. Yo invito a todo el mundo que se interese por las cooperativas de energía que haya en su ciudad o en su zona y investigue un poquito las opciones que le aparecen. Son cooperativas que generalmente, al no buscar ningún beneficio, te ofrecen la mejor tarifa posible, no buscan sacarte dinero con la potencia contratada, como las grandes compañías. Bueno, de hecho te Y envían cartas si tienes consumos que puedes evitar, te envían una carta explicándote buenas maneras para que no consumas tanta. es precioso y muchas de ellas también ayudan a eso, a que puedas comprar paneles para autoconsumo de forma colectiva, abaratando también la inversión, con lo que es un futuro que yo espero que avance al igual que ha estado avanzando en los últimos 10 años, pero exponencialmente. Muchas gracias, Guille. Un día cerraremos los melones que hemos abierto. De hecho, yo tenía pensado hablar dentro de poco de comunidades energéticas, que tiene mucho que ver con esto. Y, y nada, a ver si de verdad estos melones de la garantía de origen y los certificados renovables, cómo se fija el precio de la luz, todo esto tendremos que hablarlo, porque son temas muy interesantes que afectan a la vida de la gente y es importante. Y nada, por cierto, hemos pasado dos tercios del programa. ¿Cómo os sentís? ¿Estáis como más relajados? Muy bien. Estupendamente. Bueno, pues una vez hemos hecho los dos primeros tercios, estamos tranquilos, estamos relajados ya, hemos soltado la lengua. Ahora vamos a ponernos un poco nerviosos, nos vamos a enfadar con nuestras propias empresas españolas porque a nuestros amigos allí de México parece que no les están tratando muy bien, ¿no? Beto. Álvaro, compañeros. Y un poco con el impulso del episodio anterior, donde nos contaba sobre los derechos humanos y crisis climática. Si no lo han escuchado, los animo a que lo escuchen. Es un episodio bastante bueno, se lo recomendamos. Pues he preparado este tema sobre el cual ya tenía bastantes ganas de hablar. Y bueno, este espacio girará en torno del trabajo de dos grandes mujeres. Importante recalcarlo. Lo mismo va enlazado con lo que estábamos hablando. Y bueno, la primera de ellas se llama Bettina Cruz Velázquez, es ingeniera agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al pueblo Vinizá, es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Juchitán, es el estado de Oaxaca. Bueno, si podemos imaginarnos México como esta especie de dragón, pues la parte más estrecha que entre los dos océanos es lo que se encuentra Oaxaca. Y por otro lado se encuentra Diana Manso, ella es una periodista oaxaqueña y recientemente fue reconocida por su labor en el tema del cual hablaremos hoy. De hecho, yo planeaba llamarle esto como el mismo título que le puso a su investigación. El título es Energía limpia, contratos sucios. Bueno, estas dos mujeres, aparte del origen oaxaqueño, comparten algo más. Ellas han alzado la voz contra los abusos y los malos tratos ejercidos por el gobierno, claro, y las empresas transnacionales de energía renovable que han llegado a este territorio. Empresas que no me sorprende y no debería sorprendernos, pues los dueños son estadounidenses, alemanes, franceses y sobre todo españoles. Bien. Vamos. Pero bueno, me gustaría dar un poquito más de contexto. He dicho que es en Oaxaca, pero hablando un poco más de ello, la zona en concreto se llama La Ventosa. Su nombre ya nos dice un poco de qué va la situación. Sí, va a ser todo de geotermia. Claro. De hecho, bueno, para los que estamos allá es común escuchar en cierta temporada del año que los vientos han volcado cierto número de trailers y se llegan a récords anuales. Entonces, imagínense los trailers que transportan cualquier mercancía, pues hace tanto aire que los voltea y se quedan ahí tirados en la carretera. Y bueno, pero en un análisis hecho en la década pasada arrojó que la velocidad media del viento es de 14 metros sobre segundo. Y quizá esto no se pueda palpar bien,
Bueno, la literatura nos indica que para que un parque eólico sea rentable se necesitan velocidades de 6.5 metros por sobre segundo. Y en la Ventosa tenemos más del doble. Entonces... ¿Pero no es demasiado? No. Hay momentos... bueno, sí, de eso podemos hablar un poco más adelante también. Hay momentos en los que no llegan a controlarlos. Porque también hay veces que las velocidades son más grandes. Pero son puntos donde han hecho los estudios y encuentran que es lo mejor. De hecho, para los que nos puedan ver, el fondo que tengo atrás es uno de esos parques, unos super parques instalados. Pero ahorita vamos a saber qué tan bonitos estén ahí. Y La verdad es que en la foto se ve bonito, hablar... debo decir. Claro. Me gustaría decir que, bueno, al día de hoy esto recalco que estoy hablando sobre la información de esta chica, de esta persona, Diana, y es una investigación, un reportaje que realizó y los datos pues han sido verificados. Al día de hoy existen 28 parques eólicos en esta zona y se han instalado 1.500 aerogeneradores. Es una barbaridad de aerogeneradores. ¿Cuántos aerogeneradores has dicho? 1.500. Es una barbaridad, sí. Y nosotros imaginamos que son enormes. Hay que tener en cuenta que son las cosas enormes y que por diseño también deben de estar separados para obtener mayor eficiencia. Es una cantidad de terreno que han utilizado bárbara. Claro, porque si no se generan vórtices y reduce la eficacia de uno con otro. Y estaba pensado, ¿esto claro. ¿En qué año se ha instalado? ¿En qué época temporal? En 25 años se han estado instalando estos. Pero hasta hace poco siguen en ello. Pues de hecho, ese es el otro dato que iba a comentar. Se planean tener otros 20 parques. ¡Qué locura! En los planes está duplicar la cantidad de parques. Casi duplicar, ¿no? Tenemos 28, ahora quieren poner otros 20. Pero ¿tiene México tanta demanda de energía eólica? Vamos a entrar también un poco a eso, ¿no? Y lo vamos a retomar un poco más adelante. Vale. A esto me gustaría agregar que existe también un factor de suma importancia, que claro es el gobierno. Durante el periodo de los presidentes del 2006 al 2012, pues tuvimos un presidente, ¿sabes? Y este presidente es muy común, que creo que también en España me lo han dicho que es común que se escuche el término de las puertas giratorias, sí. Que es salir de un puesto en el gobierno y entrar a ser parte de un consejo de una gran empresa. Qué bonito cómo se enlazan los temas, ¿eh? Claro. Y pues lo mismo pasó, tras salir del cargo en el trabajo, este presidente trabajó hasta el 2018 con Iberdrola. Era la empresa favorita durante ese sexenio. Qué curioso. Y el siguiente presidente, este presidente es Felipe Calderón, el siguiente presidente Enrique Peña Nieto, un año antes de salir de su mandato, otorgó un permiso para construir este parque eólico grandísimo también, sin preguntarle a nadie, simplemente dijo, aquí ustedes vayan, el terreno es suyo, y ya está, prácticamente les regaló esas tierras, ¿no? Y bueno... Por suerte esto con el nuevo gobierno seguro que ha cambiado, ¿no? Lo tocaremos un poco más adelante también, porque esto también es un factor importante y claro que lo vamos a tocar. Pero hay un factor también de suma importancia, que es el social. Los pueblos que habitan esta zona son pueblos que históricamente han sido relegados. Y esto lo comentábamos la vez pasada. Cuando estás en una posición en la que siempre te han dejado como débil, a veces te acostumbras. Y son pueblos indígenas. Son pueblos con altos índices de pobreza económica, cuya forma de subsistencia se centra en la agricultura y la pesca. Y bueno, ustedes por qué pensarán que este aspecto es sumamente importante. ¿Y tú qué podrías opinar? ¿Por qué el hecho de que sean pueblos indígenas tiene gran peso en esto? Pues a ver, yo de mi corta experiencia con los pueblos indígenas, tomo el ejemplo de mi amiga colombiana que me dijo la importancia cuando estaban construyendo centrales hidroeléctricas en Colombia de tener consenso con las poblaciones de allí indígenas y tenían que ir a explicarle a todos cuál era el proyecto y que todos dijeran sí porque podía afectar a
a su producción de cultivo, a su medio ambiente y a su zona que es suya, no de una gran empresa que lo diga. Así que supongo que allí esas centrales eólicas tendrán un impacto que los indígenas deberían aceptar o no. Michelle, tú desde otra perspectiva y que has tenido un poco más de experiencia también, ¿qué opinas sobre esto? Sí, es que hablando lo veo la misma situación aquí también, Colombia, ¿no? También aquí cerca, Amazonas más, porque tiene una comunidad más, ¿no? Indígena, tiene más ahí un movimiento. Y que lo veo es eso, lo que hablamos en el episodio con Nat, de la justicia, de la voz, de todo, de la presencia en un poder político también que no lo tiene y la violencia, todas esas cuestiones que no tiene como luchar mucho, ¿no? Estamos como a merced de las transnacionales, de las grandes empresas y nos quedamos un poco sin saber no sé, reagir, cómo reaccionar cuanto a eso. Pues exactamente. En este reportaje es lo que se nos dice. Se le dieron entrevistas a las personas, a los habitantes, y resulta que los representantes de las grandes empresas llegaban de noche, llegaban con machotes de contratos, se los daban a los habitantes para que firmaran las hojas y hojas y hojas. No sé si a una persona que por fortuna y por privilegio tiene acceso a la educación, como nosotros, nos dieran un machote de un contrato con una transnacional, no estoy seguro de que entendiésemos todo lo que dice ahí, ¿no? Son términos técnicos, es un contrato legal, pues se hace un poco más complejo, ¿no? Y en ocasiones, bueno, sus contratos llegaban en español, y en ocasiones se los daban a personas que hablaban su propia lengua, que es el zapoteco, así que ya se imaginarán cómo iban estos contratos, ¿no? Entonces, esos contratos iban como mucho en castellano, en español. Como mucho. Si no estuviera en inglés o en alemán. Exacto. Y pues cada contrato era diferente porque hubo un proceso a finales del siglo pasado donde antes los terrenos eran de todas las personas, se llamaban ejidos, todos tenían derecho sobre ella y empezó un proceso por parte del gobierno en el cual les empezaban a repartir la tierra. ¿Y esto para qué, no? Pues precisamente para ese tipo de cosas, porque entonces con cada persona el contrato podía ser puesto de cierta manera. Para el pago del terreno y esto hay unas cantidades que los contratos estipulan, algunas son muy pocas, otras son aceptables, pero aquí lo que me interesaría remarcar es que estos contratos estipulan que se les pagaría el 1% de las ganancias producidas por esta energía menos los costos que cuesta transportar esta electricidad. Es un 1% que dice el contrato. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y esto será lo mismo en todos lados? Y no. Spoiler, no. Y tampoco debería sorprenderme. Lo busqué en el caso de España, con datos del Observatorio Eólico de Galicia. Se les paga 1.5 los primeros 10 años. Ojo, que es 1.5 veces y aparte en euros. Tomamos en cuenta que la diferencia es muchísimo mayor. Los primeros 10 años y 4% del resto del contrato. O sea, eso no se puede comparar. Vale. Sí, solo los primeros 10 años ya es el 1,5. Y el resto del tiempo de vida útil del contrato que es firmado, en este caso el aerogenerador, será al 4%. Al 4%. O sea, notemos muchísimo más dinero. Hay. Muchísimo. Y bueno, y como si fuera poco, las empresas no pagan impuestos, ¿no? Pongamos a pensar entonces qué beneficio tienen las personas, porque desde el punto de vista capitalista y toda esta idea se vende como una idea de progreso. Siempre escuchamos que con estos grandes proyectos va a llegar un desarrollo, un derroche de recursos, una mejora para todos. ¿De dónde sale ese dinero? A mí lo que me sorprende es en parte que firmaran incluso, porque ese terreno lo están
dejando inservible para si quieren construirse una casa, si quieren tener una huerta o cualquier otra cosa. Pero es que creo que por parte del gobierno, tampoco parte mucho de ellos, ¿sabes? En la primera es el que el gobierno se desentiende y les otorga la propiedad de la tierra, y en segunda es que a la gente le pagan, pero le pagan al que tiene ese pedazo de terreno. ¿Qué pasa con el resto? O sea, tú puedes ser mi vecino Vale, y tú no tienes, claro. es individual. Entonces, digamos que ellos sí tienen, en algunos casos, dinero, una cierta cantidad. Sí, que les A puede veces compensar, tampoco aunque es sea. justa. Yo estaba pensando, digo, si les compensaba, pensando también en la diferencia con los Exacto. gallegos, si les compensaba en primer lugar y luego entonces si no les compensaba, porque no les saldrían las cifras, ¿no? No les saldrían los números al firmar el contrato. Quizá Pero claro, si hay como mucha persona, como gente, individuo le si hay mucha compensan. gente que no hace esos contratos y aún así tiene los impactos negativos. Claro, y ese es el impacto social. Eh, bueno, y precisamente esto, ¿no? No pagan impuestos, no arreglan carreteras, no ponen hospitales, ni siquiera la electricidad que tiene la gente ahí es gratis. Ah, no hay nada. Por el contrario, pues todos sufren. Se hizo dentro de esta investigación, también hicieron un estudio que tiene que ver con el ruido. Sabemos que deberían estar a cierta distancia porque son unas aspas enormes que generan ruido cuando chocan con el aire. Y se hizo un estudio donde se encontraba que el ruido que existía estaba alrededor de los 80 decibelios. Igual no suena mucho, pero la Organización Mundial de la Salud insta que sean 45. O sea, prácticamente el doble. Y las cosas siguen así. ¿Y el Bueno, gobierno no tiene un papel determinante, bueno, o no puede tener un papel en solucionar parte de este problema? pues qué bueno que lo tocas, y es lo que decía un poco Álvaro hace rato, un poco como broma. Si bien se han cometido, como todos los gobiernos hay errores, tampoco me voy a poner a defenderlo, porque no estamos para eso, pero sí que hace un par de meses, si mal no recuerdo, hubo un acto por parte del gobierno que dijo vamos a parar los contratos de energías renovables con las transnacionales y vamos a revisar los contratos. El lío que se armó. Canadá mandó cartas, España mandó cartas a decir, te estás metiendo con mis inversiones. Con sus empresas. Entonces, con mi dinero, porque al final de cuentas el dinero va para por los impuestos, claro. Entonces, si no estás pagando, no estás respetando, y cuando te dicen vamos a hacerlo, tampoco te gusta, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una nueva forma de colonialismo? Porque aquí no estamos ganando nada. Y bueno, a mí no me afecta directamente, que también, ¿no? Porque las empresas están ahí, pero sobre todo a la gente que vive en estas zonas. Y sí. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, enlazando una solución mejor que el gobierno... Claro, ahora mismo ya es difícil, ahora mismo ya tiene que el gobierno hacer algo. Pero es que una solución buena, porque los aerogeneradores per se no son malos. Esto es como decía antes con las herramientas, ¿no? Hay que saber usar las cosas. Y un aerogenerador es algo positivo porque produce energía renovable, limpia, de cercanía, si estás en la zona. Lo que pasa es que se puede hacer mejor y, por ejemplo, las cooperativas energéticas de las que hablaba antes Guille, del Reino Unido, de Dinamarca, de Alemania, se fundaban alrededor de aerogeneradores propiedad de los consumidores. No era una empresa la que propietaria. Y eso es un cambio de paradigma que se podría llevar a cabo en esta zona para recuperar la soberanía energética y ser dueño de ese viento. Incluso hubo un contrato, solo ha habido uno de todos esos parques en los cuales hizo una consulta, y una de esas peticiones era que por lo menos denos un aerogenerador para nuestra electricidad y nosotros lo gestionamos y que generaran una especie de escuela para aprender sobre estos temas. Bueno, ideas en el aire, ¿no? Claro, son las comunidades energéticas, las cooperativas energéticas. Es la idea. Exacto, pero ¿qué pasa cuando la gente exige sus derechos? Porque son derechos que las personas tienen. Pues estas personas son amedrentadas, son amenazadas,
Y Bettina lo ha estado, de hecho, tiene un documental para Deutsche Welle, tiene unas entrevistas en el País Vasco, ha estado en Valencia, lo ha comentado y lo ha dicho ella. A ella la han perseguido, ha tenido personas que van en sus camionetas y la siguen, la han metido a la cárcel, la han amenazado de muerte, tuvo que dejar el pueblo donde vivía porque ya no estaba segura. ¿Por qué? Porque está alzando la voz para exigir los derechos de ella y de la gente que vive ahí. Y eso no está bien. Y ahora que si lo recuerdan, lo comentamos hace una semana entre nosotros, y lo comentamos en nuestras redes. El estudio realizado por una ONG donde muestra el número de activistas ambientales muertos en diferentes países. Y México está entre los primeros 4. Y en general, toda la lista de esos países eran los países del llamado sur global. A países en los que también dentro de otra terminología se le llama vías de desarrollo o tercermundistas, pues es en estos países donde más se ven afectados, tanto más nos vemos afectados por este tipo de acciones. Y no es de gratis porque eso están metiendo con los intereses de las grandes empresas y están exigiendo un derecho que tienen por estar ahí. Y por eso se alza la voz, por eso se manifiestan las personas. Pero la lucha no es por el dinero. Y Bettina lo comenta. Nos negamos a que nos impongan un estilo de vida porque esa es la idea que se vende, que tiene que llegar a un desarrollo y a una forma de vida occidental, a que tiene que ser así. Pero todas las personas son diferentes en todos lados, tienen una tradición, son pueblos indígenas que han tenido una forma de vivir y de adaptarse y de ir adaptándose a los cambios. Y las disputas son por formas de vida diferentes, es por la diversidad. Y creo que esto lo podemos extrapolar a todos lados. Es una diversidad en cuanto a forma de vida, es una biodiversidad, es una diversidad de pensamientos que creo que deben ser respetados porque no todos podemos ser iguales. Y bueno, yo... Sí, no hace falta que todo el mundo use zapatillas Nike y vaya a comprar a supermercados, a centros comerciales. Porque ojo que también ahí viene también otro problema de ese estilo, cuando dicen que todos debemos consumir igual y todos debemos vivir igual, pues ojo donde todos tenemos que consumir como consume un europeo o como consume un estadounidense, porque ahí... Sí, hay que consumir igual que quién, ¿no? Igual que un estadounidense, igual que un europeo, igual que un árabe. Los de Arabia Saudí contaminan, sí. O sea, consumen como 20 veces. No hay planeta para todos. Si la idea que nos están dando es que aspiremos y vivamos así, vamos a tener problemas todavía más graves. Mario dice sobre México, pero creo también lo siento muy identificada por Brasil también, que vive la misma situación. Quizá no con las eólicas, pero las hidroeléctricas, que bueno, las hidroeléctricas hoy en día tenemos bastante la capacidad, pero la demanda aumenta más que la capacidad. Así que tiene que generar más la hidroeléctrica y tenemos la capacidad, pero están teniendo que invadir las áreas indígenas. Entonces estamos también hablando de las mismas cosas por aquí, creo que Colombia también, creo que en muchos lugares. Y también un otro punto que pienso sobre la colonización de mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se fue poniendo eso? Y la verdad es lo que pienso que no hemos cambiado nada de 500 años atrás, de cuando llegó los colonizadores. Es que la manera de cómo lo pone diferencia un poco. Es el tipo de la globalización. Al final hay un poder encima y que los que están gritando, los que están con la voz, están siendo de una cierta forma apagados. Y nada, y el medio de comunicación está ahí, de poco a poco ayudando, pero muchos también están por parte de ellos. Lo bueno ahora es que una cosa que no existía hace 20-30 años en las redes sociales, y se está pudiendo visibilizar un poco más las situaciones, claro. Esos contratos a lo mejor hace 20 años no hubiera pasado de un periódico local. Y ahora estamos en España y estamos 2 españoles, una brasileña, un polaco y un mexicano hablando de esto. Entonces creo que es también un punto optimista el hecho de que podamos comunicarnos
por todo el mundo. No es Sí. como con el racismo y con otros males, no es que haya más, que ahora se está haciendo visible. No es que no haya existido, haya empezado ahora, no. Siempre ha existido, pero ahora nos estamos dando cuenta. Desde mi punto de vista, es realmente increíble cómo el recurso energético es un peligro para el país que lo tenga. O sea, los países que tienen petróleo han sufrido conflictos, guerras y todo tipo de problemas por parte de los países más poderosos, como has estado comentando tú, como es Norteamérica, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y ahora que los recursos energéticos están derivando hacia unas fuentes renovables, que en apariencia es algo positivo y bueno, ¿no? La acción humana está volviendo a provocar grandes males como lo que estás comentando tú allí en México, porque no tienen en cuenta a las personas y el beneficio sigue siendo el objetivo de toda empresa. Y ojo que ahora hablamos del viento, pero para dejarlo para un tema después, en México tenemos la reserva más grande de litio del mundo. Y ahí es otro foco, porque por lo mismo, por todos estos avances, pues se va a requerir en cierto momento. Y no dudo que algo así pueda pasar si es que no alzamos la voz y no dejamos que sea. Y no dejamos que sea así. Claro, porque yo de hecho tengo pensado en algún momento hablar en este programa sobre este boom que está habiendo en Europa alrededor del hidrógeno, porque hay como señales, como las banderas rojas, ¿no? de alerta, de que tal vez esté intentando desarrollar esta tecnología para poder, en sitios a lo mejor como Oaxaca, producir mucha energía, producir excedentes energéticos. Por eso preguntaba antes si México tiene tanta demanda de eólica. Producir hidrógeno con esos excedentes y llevarlos a sus países de origen. Eso se ha hablado en el Congo, están planificándose la mayor central hidroeléctrica del mundo, creo que es el Congo, si no me equivoco, el país. Que entonces ahí lo que se dice es que en el Congo no hay industria, no hay un desarrollo urbano tan grande como para consumir la energía que produce la mayor central hidroeléctrica del mundo, superando por mucho a la de China, que acaban de abrir ahora hace poco. Entonces lo que se cree es que van a hacer producir hidrógeno con el excedente. Además están desarrollando también otra cosa que es un absurdo, que es el tren del hidrógeno, que el tren va perfectamente con luz, pero lo que pasa es que no hay líneas eléctricas de África a Europa. Entonces con el tren llevarte el hidrógeno a Europa y consumirlo en Europa. Otra forma de colonialismo energético. Claro, en su momento fue oro, plata, comida, luego fue petróleo y ahora energía. Las cosas van cambiando de nombre solamente. Y bueno, yo solo quería terminar con la reflexión de que sí, las energías renovables son buenas. No estamos en contra de ello, tampoco estoy en contra de ello. El problema es la distribución del recurso y las formas en las que se adaptan. Y me gustaría simplemente terminar citando a Betina. Defendemos el territorio, pero no es solo la tierra. Son nuestros rituales, nuestra lengua, nuestra vestimenta, lo que comemos, nuestras fiestas. Somos nosotros mismos. Pues muchas gracias, Beto. Me ha encantado. Hemos tenido el programa con los robots, con las explosiones, con Oaxaca, con las cooperativas energéticas y con el árbol milagroso, el Oxytree. Y acabamos así el programa 6. Volvemos dentro de muy poco con un programa espectacular que vamos a hacer esta misma semana, con muchas ganas. Pero antes de irnos, quiero recordaros las redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente, tanto en Facebook, Twitter como Instagram. También tenemos el email por si queréis escribir algo a lo mejor más largo o con un contacto más privado. Es unaenergianadacorriente@outlook.com.